Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, los aliados no solo se encontraron con un continente devastado, sino también con un misterio que sigue sin resolverse hasta hoy. La desaparición de una inmensa cantidad de oro y riquezas saqueadas por el Tercer Reich. Documentos, testimonios y teorías apuntan a que los nazis ocultaron su botín en lugares secretos antes de que Alemania cayera en 1945 y hasta el día de hoy, investigadores, gobiernos e incluso cazatesoros han intentado seguir su rastro. Pero, ¿qué pasó realmente con el oro nazi? ¿Dónde se encuentra el tesoro perdido de Hitler? Para entender el enigma del oro nazi, hay que remontarse a los años previos a la guerra. Desde que Adolf Hitler tomó el poder en 1933, el régimen alemán comenzó a apoderarse de los bienes de sus enemigos, principalmente de judíos, opositores políticos y naciones conquistadas. Obras de arte invaluables, joyas, dinero en efectivo y, sobre todo, lingotes de oro, fueron sistemáticamente robados y almacenados en los bancos alemanes y en bóvedas ultrasecretas. Para 1945, se estima que el Tercer Reich había acumulado más de 500 toneladas de oro, la mayor parte proveniente de países ocupados y de reservas bancarias saqueadas. Pero cuando el ejército nazi comenzó a colapsar y Berlín estaba al borde de la derrota, este oro desapareció. Los aliados lograron confiscar parte de la riqueza en lugares como la mina de sal de Merkers, donde se encontraron lingotes, dinero y obras de arte escondidas en túneles subterráneos. Pero esa fue solo una fracción del botín. Grandes cantidades de oro nunca fueron recuperadas y la pregunta sigue en el aire: ¿cómo lograron los nazis esconderlo y, más importante aún, quién lo tiene ahora? Una de las teorías más intrigantes es que los nazis, anticipando su derrota, usaron rutas de escape clandestinas conocidas como las rutas de las ratas para trasladar parte de su oro a lugares seguros fuera de Alemania. Estas rutas fueron utilizadas por criminales de guerra para huir a Sudamérica, principalmente Argentina, Brasil y Paraguay, pero hay indicios de que no solo fueron utilizadas para esconderse, sino también para transportar el oro y los bienes saqueados. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, fue un destino clave para muchos altos mandos nazis y se cree que parte de la fortuna del Tercer Reich pudo haber llegado hasta allí. Documentos desclasificados han revelado que bancos suizos y sudamericanos fueron utilizados para mover dinero y lingotes de oro fuera de Europa, muchas veces con la ayuda de funcionarios y empresarios simpatizantes del régimen. Incluso hay registros de submarinos alemanes que habrían llegado a la costa argentina en los últimos días de la guerra, lo que aviva las sospechas de que transportaban más que solo refugiados nazis. Otro posible destino del oro nazi es Austria, específicamente el lago Topliz, una ubicación remota en los Alpes donde, según testimonios de antiguos oficiales alemanes, fueron arrojados cofres llenos de documentos, dinero y posiblemente oro. Durante décadas, buzos han explorado las aguas profundas del lago en busca de tesoros escondidos, y aunque se han encontrado algunas pruebas como billetes falsos utilizados en la Operación Bernard, un plan nazi para desestabilizar la economía británica, el oro sigue sin aparecer. Pero el hecho de que los nazis usaran este lugar para ocultar objetos de valor ha mantenido viva la teoría de que algo más se esconde en el fondo del lago. Otro posible destino del oro nazi es España. Durante la guerra, el gobierno de Francisco Franco mantuvo relaciones cercanas con Hitler y, aunque España se declaró oficialmente neutral, existen múltiples registros de que oro y otros bienes alemanes fueron trasladados a territorio español para evitar su captura por los aliados. Testimonios de la época sugieren que el oro podría haber sido almacenado en bancos suizos y posteriormente enviado a España a través de Portugal. Aunque la evidencia concreta es escasa, el hecho de que muchos exfuncionarios nazis encontraron refugio en la península ibérica fortalece esta hipótesis. Pero no solo se habla de oro escondido en lagos o trasladado en submarinos. Algunos historiadores creen que una gran parte del oro nazi sigue en manos de instituciones financieras que lo ocultaron deliberadamente. Durante décadas, bancos suizos se han visto envueltos en polémicas debido a su participación en el lavado de dinero nazi. En los años 90,
Se descubrió que muchas cuentas pertenecientes a víctimas del Holocausto nunca fueron devueltas a sus legítimos herederos y que algunas instituciones suizas jugaron un papel clave en la desaparición del oro del Tercer Reich. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿el oro sigue en bancos privados? ¿Ha sido vendido, fundido y vuelto a introducir en el mercado sin dejar rastro? Otra teoría apunta a que parte del oro podría estar enterrado en algún lugar de Alemania, Austria o Polonia, oculto en búnkeres subterráneos o en minas abandonadas. En los últimos años, se han realizado excavaciones en distintas regiones basadas en documentos y relatos de testigos que aseguran que altos mandos nazis ordenaron enterrar cofres llenos de lingotes en los últimos días de la guerra. Uno de los casos más famosos es la supuesta existencia de un tren del oro en Polonia, un ferrocarril cargado de oro y riquezas que, según algunas versiones, fue escondido en túneles bajo las montañas en la región de Baja Silesia. Aunque varias expediciones han intentado encontrarlo, hasta ahora no se ha confirmado su existencia. A pesar de todas estas teorías, la verdad sobre el destino final del oro nazi sigue siendo un misterio. ¿Fue realmente trasladado a Sudamérica? ¿Se encuentra en el fondo de un lago en Austria? ¿Está en manos de bancos suizos o fue enterrado en algún lugar de Europa? Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial no solo dejó una cicatriz imborrable en la historia, sino también uno de los mayores enigmas financieros de todos los tiempos. Y aunque parezca increíble, la búsqueda del oro nazi no solo es un tema de historiadores y aventureros, sino que sigue atrayendo a gobiernos, agencias de inteligencia y grupos privados que creen que aún existen pistas sin explorar. A lo largo de los años, distintos gobiernos han desclasificado documentos que sugieren que la búsqueda del oro nazi nunca se detuvo del todo. Archivos del FBI, por ejemplo, contienen informes de avistamientos de submarinos alemanes en la costa argentina y testimonios de personas que aseguran haber visto movimientos sospechosos en lugares remotos del país. ¿Es posible que los últimos guardianes de este secreto todavía estén entre nosotros? En los últimos años, investigadores independientes y periodistas han revelado nuevas pruebas que reavivan el misterio. En 2018, un grupo de cazadores de tesoros afirmó haber encontrado posibles restos de cofres en el fondo del lago Toplice. Aunque las autoridades austríacas impidieron excavaciones más profundas debido a la peligrosidad del terreno. En Polonia, la búsqueda del legendario tren del oro continúa con tecnología más avanzada, pero hasta ahora no ha habido resultados concluyentes. En Suiza, las presiones sobre los bancos han llevado a nuevas investigaciones sobre cuentas inactivas de la época nazi, y aunque algunos fondos han sido recuperados por descendientes de víctimas del Holocausto, la gran incógnita sobre el oro perdido sigue sin resolverse. Lo que está claro es que este no es solo un mito o una leyenda urbana. Documentos de la época, confesiones de exmilitares alemanes y descubrimientos parciales indican que, en algún lugar del mundo, grandes cantidades de oro nazi podrían seguir ocultas. Puede que algunos de estos lingotes hayan sido fundidos y vueltos a introducir en la economía global sin dejar rastro, pero también es posible que cofres llenos de lingotes aún descansen en el fondo de un lago, dentro de un túnel ferroviario abandonado o incluso en bóvedas privadas inaccesibles para el público. Si algún día se encuentra el oro nazi, surgiría una pregunta aún más compleja: ¿a quién pertenece? ¿A los países que fueron saqueados? ¿A los descendientes de las víctimas? ¿O a quienes lo encuentren? La cuestión legal y moral detrás de este misterio podría ser tan enredada como la propia historia de su desaparición. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas, este enigma sigue alimentando documentales, libros, películas y teorías de conspiración que nos recuerdan que algunos secretos de la Segunda Guerra Mundial aún no han sido completamente revelados. Si quieres seguir explorando estos misterios y aprender más sobre la historia oculta del mundo, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con otros apasionados de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo de los enigmas más oscuros del pasado.